¿Qué tal, estimables internautas? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la están pasando con este delicioso frío? Porque está delicioso. Hoy no hace viento. Un gran saludo para todos y todas por seguirnos en este programa en Minucias del Idioma, que ya va en la emisión número 22, en esta que le he denominado su nueva etapa, puesto que convertimos una sección o una cápsula televisiva en un programa de media hora. Me da mucho gusto estar transmitiendo a través del portal contraparte.mx y por supuesto a través de Facebook también escribiendo Hoy Contraparte. Desde Puebla para el mundo, estimados amigos, amigas, a través de este importante medio llamado Internet que nos conecta prácticamente con todo el globo terráqueo. Muchas gracias por seguirnos. Este es el programa del idioma dedicado exclusivamente al idioma. Y como ya saben, habrá una trivia, habrá comentarios sobre libros, comentarios sobre disparates, algo acerca del origen de las palabras, la historia de las palabras, lo que nos cuentan a través de sus orígenes, de sus raíces. Como siempre, trataremos de que sea un programa ameno, útil para todos ustedes. Recordemos que lo que buscamos es lograr una mejor comunicación. Consideramos que el idioma es la herramienta básica para lograrlo. Y pues sin más, estimables internautas, comencemos ni más ni menos que con la trivia que les exponemos hoy para que ustedes escojan cuál de las tres versiones es la correcta. Esta trivia viene en algunos libros de otras épocas, concretamente en El Periquillo Sarniento, esta gran novela de Fernández de Lizardi, de la cual un poquito más tarde les voy a platicar. La trivia está ahí en su pantalla, y son tres palabras: mohino, con H intermedia, muino o ambas. La C es ambas. ¿Cuál de las tres formas? Mohino con H intermedia, muino o la C, ambas. Ambas formas son correctas. Al rato les platico lo que significa cada una de estas palabras o qué significa la palabra y cuál es la correcta. Traten de acertar sin consultar un diccionario ni acudir a Google, porque todo el mundo ahora busca localizar ahí la información, y no olvidemos de que no siempre está ahí lo que buscamos. Bueno, pues hablando de lo que buscamos, estimados amigos, la otra sección que nos gusta mucho a mí en lo particular, porque las palabras, ya les he dicho, tienen una historia y a través de ellas aprendemos cultura del mundo, aprendemos historia del mundo, el devenir del hombre. Y justamente hay una palabra a la que quiero referirme hoy que conlleva también una idea de algo así como un disparate. Es una duda permanente que me plantean con frecuencia. La palabra aliviar o aliviarse, cuando se le agrega el pronombre se para hacerla intransitiva, esta palabra es decir, un verbo que se refleja en la persona que lo dice. Una mujer cuando va a dar a luz, dicen por ahí que va a aliviarse, o también cuando nos componemos, digámoslo así, cuando nuestro cuerpo está desarreglado por algún trastorno de salud, se compone, retorna a la salud, que es el estado ideal de un organismo, el estado equilibrado, ¿no?, de un organismo, la salud. Bueno, cuando se pierde la salud decimos que estamos enfermos, y cuando recuperamos la salud decimos que nos aliviamos. ¿Por qué decimos esta palabra? Muchos dicen que es un error, sobre todo en el caso de las mujeres cuando tienen un bebé, porque para muchos el embarazo no es una enfermedad. Entonces, ¿por qué dicen que una mujer se alivia cuando da a luz? En realidad, estimables internautas, la palabra tiene mucho sentido, porque la palabra embarazo, lo que significa en realidad es el estado físico de una mujer. Incluso la palabra se utiliza para decir que estamos incómodos, siento embarazo, habló con cierto embarazo, se dice, por ejemplo, quiere decir que habló con cierta incomodidad. Hay otra palabra que se le parece, que es encinta, en una sola palabra, no separada, sino encinta. El verbo es encintar y tiene que ver con apretar un organismo, digamos con un cinturón.
La palabra, aunque es encinta, pero realmente su origen es in, con el prefijo in de negación, cincta en latín, que quiere decir sin cinta, esto es, sin cintura. Si una mujer embarazada pues no tiene cintura y por lo tanto le genera esa situación mucha incomodidad. El cuerpo le pesa, el cuerpo de una mujer en ese estado aumenta de volumen, de peso, y en consecuencia cuando el producto, como dicen los médicos, cuando el bebé sale a la luz, cuando ella da a luz al bebé, lo saca a la luz, en ese momento ella se aligera, su cuerpo se aligera porque pierde muchos kilos, de manera que se alivia. ¿Y saben por qué se alivia? Porque la palabra aliviar significa aligerarse. Hay otras palabras emparentadas con aliviar que son elevar, leve, levedad. Nos sentimos leves porque estamos ligeros. Lo que se eleva como los globos cuando les ponen dentro un gas más ligero que el aire, suben precisamente porque se aligeran, están livianos. Entonces todas estas palabras, liviano, levedad, aliviar, están emparentadas con la idea de aligerar. Por lo tanto, la palabra aliviar no tiene nada que ver con enfermedad en efecto, sino con aligerar el organismo. Y en el caso de una enfermedad, ahí sí, porque hay un estado emocional, anímico, que hace que nos sintamos incómodos, mal, pesados. Cuando, por ejemplo, nos duele la cabeza, no cambiamos de forma, simplemente nos duele la cabeza, la sentimos pesada, o cuando tenemos una indigestión, por ejemplo, por tanto comer, nos sentimos muy pesados. Y cuando se quita ese padecimiento, el cuerpo se aligera, sentimos como que se aligeró, esto es, se alivió. Tampoco era una enfermedad, simplemente recuperamos esa ligereza para sentirnos muy cómodos. Así que la palabra, estimables internautas, tiene mucho sentido. Es correcta y en efecto no tiene que ver con enfermedad, sino con aligerar un organismo, hacerlo más leve. ¿Qué les parece? ¿Cómo se aprenden palabras? A través de los libros, a través de la lectura. La lectura nos ilustra, la lectura nos entretiene y quiero platicarles hoy de dos libros maravillosos, uno de los cuales terminé hace unos días. Me refiero a esta gran obra de teatro que escribió Edmond Rostand, un autor francés, llamado Cyrano de Bergerac, así se llama la obra. Está inspirada en un personaje de carne y hueso que vivió en efecto 2 siglos atrás de Edmond Rostand, en el siglo XVII. Cyrano de Bergerac fue un filósofo, un escritor, compañero contemporáneo, mejor dicho, pero también compañero porque compartieron muchas cosas del gran dramaturgo francés Molière. Escribió muchas obras de teatro, Cyrano, el verdadero Cyrano de Bergerac, escribió tratados, escribió novelas. Se le considera el primer novelista de ciencia ficción, porque tiene por ahí un par de libros, novelas exquisitas, muy divertidas, que habla de la historia cómica de los estados de la luna, de los estados del sol, son 2, y aparte un viaje a la luna, pero lo hace ya con tal rigor que parece los antecedentes de la ciencia ficción. No solo es fantasía, sino que mete allí algunos de los conceptos científicos que ya en su época, en el siglo XVII, se conocían desde los descubrimientos astronómicos de los griegos o de Galileo. Pero además esta obra de teatro escrita por Edmond Rostand, inspirada en Cyrano de Bergerac, el verdadero, lo recuerdan ustedes porque tenía una nariz enorme, deforme, que a él le parecía fea. Y precisamente ahí está el conflicto de la obra de teatro, porque él está enamorado de una mujer bellísima, la cual prefiere a un galán, un joven que aunque es algo tonto e ignorante, torpe para expresarse, pero para ella es un hombre guapo, muy atractivo, y lo prefiere a él físicamente en lugar de a Cyrano de Bergerac por su deformidad con la nariz. La obra, sin embargo, tiene por ahí sus detalles y al final ustedes van a descubrir que realmente la mujer, esta mujer que se llama Rosana, o Roxana, a veces con X también la han escrito así, en realidad amaba a Cyrano porque era el que manejaba la palabra como a ella le gustaba. La obra tiene ese trasfondo, aparte que es una novela romántica, tiene ese respeto por engrandecer el idioma, la poesía,
Edmund Rostand logró de veras una maravilla con esa obra. Traten de leerla, y si alguna vez remotamente en algún teatro llegan a ver que la ponen ahí, la producen, la representan, por favor no se la pierdan. Hay muchas versiones cinematográficas, también aprovechen para verla. Esta es Cyrano de Bergerac de Edmund Rostand. La otra obra que estoy leyendo, ya la empecé, se llama El Periquillo Sarmiento, escrita por nuestro, ¿cómo le podríamos llamar? Nuestro paisano, bueno, ya no contemporáneo porque vivió hace 2 siglos, José Fernández de Lizardi, el gran escritor mexicano conocido como el pensador mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi, quien editó muchos libros, fue periodista, pero escribió esta gran novela que se considera la primera novela escrita en Latinoamérica, muy inspirada en Don Quijote de la Mancha. Me encanta esa novela porque es una novela picaresca, es la vida de un hombre que se llama Pedro Sarmiento, y que por deformidad de su nombre, por los apodos, sus amigos le acaban poniéndole Periquillo Sarmiento, Periquillo por Pedro y Sarmiento porque se parecía a Sarmiento, y porque según cuenta en el capítulo 1, una ocasión le dio sarna y los chamacos en la escuela no perdonan, a todo mundo le ponen apodos. Estoy apenas en el capítulo 2, donde ya habla de cuando fue a la escuela y tuvo su primer maestro, y precisamente quiero platicarles hoy nada más de un detalle porque tiene que ver con el idioma y con este programa. Fernández de Lizardi, en esta obra que es picaresca y es muy amena, no deja de ser un escritor que trata de transmitir muchos mensajes, consejos. De hecho, la novela trata de que Pedro Sarmiento, el Periquillo Sarmiento, la escribe unos apuntes que les dedica a sus hijos, y les dice muy claramente que es para que aprendan y no hagan las tonterías que él hizo, para que no les vaya tan mal como él en la vida. Y un detalle que comenta es cuando conoce a su primer maestro, que no sabía mucho de muchas cosas, en especial de cuestiones del idioma, de ortografía. Y entonces en este pasaje se queja Fernández de Lizardi de que como su maestro, en la Ciudad de México, que entonces era la capital de la Nueva España, cuando está ambientada esta novela, había muchos letreros en las tiendas que dejaban muy mal parada la imagen de la ciudad. Por ejemplo, decía, es increíble cómo en algunos negocios escriben chocolate, chocolatería, así separado, chocola, y luego con mayúscula, tería famosa. O otro negocio que se llamaba Rial con I, Rial Estanquillo de Puros y Cigarros. Estanquillo con Y, cigarros con C y con R, no cigarros, sino cigarros. O bien el Barbero de Sevilla, pero Sevilla con C y con B, no con S y con V como se debe escribir. O La Orgullosa, escrita con H, por ejemplo. Y otra más, el Severo Dictador, severo escrito con B, no con V, que es como se debe escribir. Y decía Fernández de Lizardi, en boca del Periquillo, les preguntaba a sus hijos el Periquillo, ¿qué juicio tan mezquino formará un extranjero de nuestra ilustración cuando vea semejantes despilfarros escritos y consentidos públicamente, siendo la capital? No es un pueblo, decía, no en un pueblo, sino nada menos que en México, la capital de la Nueva España. La misma pregunta nos hemos hecho muchas veces, porque Fernández de Lizardi se la planteaba hace 2 siglos y decía que no hay alguien en la capital de la Nueva España, es decir, la Ciudad de México, que ponga orden, alguien de la autoridad que diga, oigan, corrijan esos letreros. Ya ven que a todos los negocios se les pone un nombre, y bueno, a veces se opta por nombres extranjeros para que tengan más vitalidad, porque tienen más prestigio, a la gente le gusta lo extranjero, los nombres en francés o en inglés sobre todo. Los comerciantes o los empresarios creen que así venden mejor sus productos, pero hay muchos letreros en nuestro idioma llenos de errores ortográficos, en efecto. Y entonces alguna vez a mí se me ocurrió proponer en el ayuntamiento que debiera de haber una oficina, sobre todo esta oficina de giros comerciales que se ocupa tanto de estar vigilando si los negocios tienen extinguidor o si tienen la puerta adecuada para salir en caso de urgencia, y esas cuestiones que ustedes saben
a veces se usan para otros fines. En vez de ello, deberían de ocuparse, lo propuse, o también deberían preocuparse por los nombres de esos negocios, que fuesen escritos correctamente, no cualquier ocurrencia, o por lo menos si fueran ocurrentes, que se escribieran con pulcritud, para que fuesen un poquito enseñanza, ¿no?, de las personas que los leen, o del turismo, ya que tanto se presume de los turistas que visitan no solo nuestro país, sino nuestra ciudad de Puebla. Ahí está un consejo que nos daba ya el pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi en este hermosísimo libro que deberíamos de leer todos los mexicanos, porque nos enseña las costumbres de otras épocas, particularmente del México que llegó y estaba a punto de ser independiente, estaba a punto de comenzar su independencia. Ese momento histórico es sumamente importante. Así como yo les comento que muchas palabras por sí mismas nos enseñan historia a través de su origen, de su etimología. Bueno, igual los libros, las novelas, nos enseñan cosas de lo que sucedía en esa época, en esas épocas, desde la vestimenta, las costumbres, lo que comían y por supuesto el idioma. Por ejemplo, dice ahí Pedro Sarmiento, cuando le dice a sus hijos que él fue así de descarriado porque tuvo muchas chichiguas, así lo dice, nodrizas o nanas. Chichigua es una palabra náhuatl que quiere decir justamente eso, una nodriza, una nana que amamanta a un niño cuando su mamá no puede darle leche con el pecho, no tiene leche. Entonces buscan alguna nana que pues haya dado a luz y que tenga leche para amamantar a ese niño. Y se llama chichigua, es una palabra de origen náhuatl, pero se usaba mucho esta palabra en la época de la colonia, fines de la colonia, eran palabras que estaban todavía tomadas del náhuatl, igual que por ejemplo atole. Cita mucho estas palabras Fernández de Lizardi dentro del Periquillo Sarmiento, y de verdad es un placer porque aprende uno no solo cómo se hablaba entonces, las frases que se decían entonces, los dichos de entonces y por supuesto las costumbres de entonces. Así que amigos, recomendadas ampliamente estas dos obras, Cyrano de Bergerac de Edmund Rostand y por supuesto El Periquillo Sarmiento. Nada más para cerrar antes de ir a nuestra pausa, les comento que como me lo propuse, en enero leí dos obras, Cumbres Borrascosas y justamente Cyrano de Bergerac, y en este momento acabo de empezar El Periquillo Sarmiento y voy a la mitad de los cuentos del general, libro del cual ya les platiqué, escrito por don Vicente Riva Palacio. Ahí la llevo y espero poder terminar en febrero. Ya me adelanté, así que estoy seguro de que voy a terminarlos e incluso comenzar otro. Ya les platicaré en su momento no solo de estos libros, sino de muchas palabras interesantes que voy encontrando. Vamos a nuestra pausa y regresamos para entrarles a los disparates. No sé. Un proyecto en el que hemos invertido tanto trabajo y talento en colaboración con el gobierno del estado. El objetivo del proyecto es aprovechar el afloramiento de agua sulfurosa y una vez potabilizada el agua, incorporarla a la red de distribución de la ciudad. Quieren abrir la llave de su casa y obviamente que haya agua de calidad. En eso estamos trabajando. El agua potabilizada cumplirá con la norma 127, que es apta para consumo humano. La tecnología de tratamiento es ósmosis inversa. Es un proceso físico donde el agua sulfurosa es forzada a pasar a través de una membrana que tiene orificios muy pequeños, donde se eliminan las impurezas, virus, bacterias y moléculas. Para la Comisión Nacional del Agua, el
que los servicios se presten de manera adecuada también es una prioridad, e inclusive nosotros tenemos ciertos programas que nos ayudan precisamente a poder hacer más eficiente la prestación de los servicios, sobre todo en la parte comercial, precisamente para poder mejorar la calidad del servicio que hay en nuestro país. Emprenderemos el mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Juárez. Agradezco al presidente municipal Luis Bank por su gran disposición a trabajar conjuntamente con la capital. Gracias. Estimables internautas, estoy de vuelta con ustedes después de agasajarnos con estos recuerdos de libros maravillosos que además nos enseñan a mejorar nuestro idioma. Bueno, pues hablando de libros maravillosos, el mío no lo es menos, por supuesto, este libro que tanto les he presumido, publicado por Editorial Trillas y ampliamente recomendado para los maestros mexicanos y latinoamericanos. ¿Sabían ustedes que este libro está incluso distribuido en Colombia y en República Dominicana? Así es, como lo oyen. Y aparte en Amazon, algunos por ahí, si buscan en Amazon, ahí están también junto con otros libros que publicó Trillas de un servidor. De aquí hemos tomado las fichas precisamente para ir comentando cómo se usa una palabra y cómo debería de usarse. Hoy les tengo estas dos fichas que, aunque no lo crean, son en efecto un problema para muchos hablantes, particularmente en el medio de la política, quizá porque muchos políticos dejan mucho que desear en su nivel formativo académico. La palabra discriminar, en efecto, es discriminar con I, no discriminar. Les he comentado aquí, ¿se acuerdan de que muchas veces la televisión o el cine, cuando hacen comedias con actores como Cantinflas o como Viruti Capulina o Joaquín Pardavé, quienes gusten y manden, de pronto por el personaje que representan abusaron mucho de estos términos, cosa que por ejemplo en el Periquillo Sarmiento que les mencionaba no se usa, o que tampoco lo usó mucho Juan Rulfo en Pedro Páramo, en El Llano en Llamas, en sus libros, aunque eran palabras de campesinos, pero procuraba hacerlos hablar bien, aunque con el tono campesino. Creo que a veces cuando lo hacemos de otro modo, hacemos literatura o cine costumbrista, queriendo hacer notar que así hablaban en ese momento, y no necesariamente. Entonces muchas personas por eso usan mal estas palabras. Leamos lo que dice la ficha. A la inversa que desvariar, que ya platicamos aquí por cierto, esta palabra sí lleva ahí, se dice y escribe discriminar por su raíz latina discriminare. Discriminar es separar, diferenciar o segregar. Por eso toda discriminación implica marginación, menosprecio. Cabe señalar que discriminar con E es utilizada en el medio rural muy marginado, aunque más de una persona con estudios incluso universitarios suele incurrir en tal incorrección. En efecto, como les platico, he escuchado a más de un licenciado en alguna carrera que ha usado discriminar, quizá por influencia del cine o de la televisión. No me discrimine, compadre, dice por allí alguien en la televisión, mientras Babalito está mirando, y le dice a su papá, déjale papi, está muy chistoso. Pues sí, porque son dos compadres, seguramente están borrachitos, y ya saben que borrachos, todos hablamos de más, soltamos la lengua. Bueno, vamos a ver la otra palabra que también tomamos, siempre ponemos un par de palabras para que sigamos avanzando con este libro. Esta es muy interesante, edil y edila. Ustedes han oído que al presidente municipal le dijeron de pronto alcalde, y de pronto también le dijeron edil, el edil. Alcalde no es una palabra muy apropiada porque tiene su origen árabe y se usó mucho en España cuando los árabes conquistaron España, se quedó ahí. A los presidentes municipales, a los encargados de una municipalidad
en España les decían así, alcaldes, por la influencia árabe, pero nosotros no somos españoles, somos mexicanos, y entonces la palabra que corresponde, además en la Constitución así está, es presidente municipal. Pero edil, que también se ha usado, es todavía más incorrecta. Leamos lo que dice la ficha. Edil se emplea ya mucho y equivale a presidente municipal. Luego entonces, si existe presidenta municipal, ¿por qué no edila? Y obviamente sus plurales respectivos, los ediles, las edilas, sobre todo ahora que está aumentando el número de mujeres en tal cargo. La palabra tiene su origen en el latín edilis, aedilis se escribe en latín, derivado a su vez de aedes o edes, que significa casa o templo. En la Roma antigua, el edil era el responsable de inspeccionar la obra pública de la ciudad. Esta explicación última, aunque al inicio digo que si ya tiene mucho arraigo y muchos la equiparan con presidente municipal, el edil, bueno, pues cuando son mujeres, ya de una vez que les digan edilas, eso es lo que yo planteo porque el idioma evoluciona. No obstante, la verdad es que sigue sin gustarme y que si para algún funcionario municipal debería de usarse esta palabra edil, tendría que ser, de acuerdo con su historia, como en Roma, solamente para los encargados de la obra pública. Así que, pues piénsenla un poquito, ¿no? Pero si la usan en masculino, el edil, pues ni modo, si es mujer, lo merece porque se lo han ganado las mujeres, la edila. Veamos lo que dice la ficha, la viñeta. Pues allí están los tres niños, Babalito, Fallín y Lalita. Y Lalita dice golosinas a los niños. Lala, presidenta. Bueno, están jugando a la presidencia municipal y está escribiendo una especie de decreto, pues sí, golosinas para a los niños y le aplauden. Muy bien, Lalita, muy bien, dice Babalito. Así es, amigos, edil y edila, y la otra, discriminación. Por favor, ten en cuenta estos consejos para que las empleen bien. Y ya que estamos en este camino del disparatario, les traigo algunos disparates que eso sí, traten de evitarlos, por favor, porque los hacen ver muy mal. Hay una muy usada en el ambiente de la aplicación de la justicia. Cuando hay algún accidente, de pronto escuchamos en la prensa que algún licenciado de la Procuraduría se constituyó en el lugar de los hechos. Dicen, el licenciado fulano se constituyó de inmediato en el lugar de los hechos. Cuidado con esa expresión, porque la están empleando como que se presentó en el lugar de los hechos, llegó al lugar de los hechos. No, la palabra se usa así, constituyó, cuando representa a alguien. Quien debe acudir al lugar de los hechos en un accidente es un agente del Ministerio Público, el agente responsable en ese momento. Ahora bien, si en ese momento el agente no está, un abogado, un secretario, cualquier persona que tenga una responsabilidad como servidor público en esa dependencia puede acudir o constituirse en agente del Ministerio Público. Esto es algo así como que va en representación. Eso significa constituirse en agente del Ministerio Público. No es constituirse en el lugar de los hechos, no tiene nada que ver con acudir o presentarse. Tengan cuidado, por favor. Más de un abogado por ahí de verdad ha soltado estas barbaridades y más de un comunicador cuando dan noticias. Otra palabra que detesto particularmente es la palabra agresivo. No la detesto en el uso normal. Agresivo significa violencia, implica violencia, ser violento. No, el problema es que la recomiendan mucho y otra vez en el terreno político hay que ser más agresivo. Se requiere una campaña más agresiva, dicen así. ¿Saben por qué la utilizan? Porque una de las versiones que esta palabra tiene en inglés es audaz. Aggressive en inglés significa agresivo, pero también audaz, creativo, muy audaz. Por lo tanto, cuando aquí la usamos con ese concepto, sobre todo en las ventas, dicen buscamos vendedores más audaces, no agresivos, porque estamos confundiendo la palabra. Para agresión ya aquí en México nos sobra agresividad, así que lo que queremos son campañas políticas tranquilas, no agresivas. Tengan mucho cuidado quienes van a participar en este proceso que viene, porque no está bien que apoyemos, que difundamos, que hagamos exégesis, así cuando se exalta algo de este problema gravísimo que es la agresión.
Tengan mucho cuidado. Bien, casi estamos llegando al final, estimados amigos, nos quedan unos cuantos segundos, pero no nos vamos desde luego sin darles el resultado de nuestra trivia, que es muy pintoresca la trivia de hoy, porque repito, la tomé del Periquillo Sarmiento. Seguramente ustedes usan la palabra muina, y seguro hasta escucharon a sus abuelitos alguna vez decir estoy enmuinado, ¿no? Estoy enojado, eso quiere decir. Pero fíjense que su origen es mohíno. Un mohín, mohína sin la O, un mohín es un gesto que hacemos con la boca para denotar enojo, molestia. Por ejemplo, si ustedes plantean algo a una persona y ven que hace un mohín de desprecio, un mohín de disgusto, un mohín de enojo, es un gesto, eso es mohíno, derivado de mohín. ¿En qué momento se volvió muina? Pues quién sabe, pero seguramente el mal uso. Entonces las personas ya lo dirigen exclusivamente a alguien que está enojado, ya no necesariamente un mohín de desprecio o un mohín de alegría, que también puede darse. Entonces, la palabra mohín, gesto de la boca, dio lugar a mohíno porque hace unos gestos, pero al derivarlo en muina, se quedó exclusivamente para enojo. Y las otras, mohíno, para un gesto simple, que puede ser de alegría o de gusto, de gran gusto, también de emoción. Es un mohín, un gesto que hace uno, que es un poquito diferente a la mueca, porque la mueca sí implica algo así como enojo, es más hosca, una mueca implica hosquedad, y un mohín es un gesto que puede ser incluso amable. Ahora, en la trivia planteamos que cuál de las dos palabras es correcta. Bueno, es que las dos son correctas, nada más que una se deriva de la otra, muina de mohino, y hoy quieren decir dos cosas casi diferentes. Muina es solo enojado, enojo, y mohino pues es que está haciendo gestos con la boca, y esos gestos pueden ser de muina, o pueden ser de gusto, o pueden ser de muchas cosas. Así que usen correctamente el idioma, amigos. Cuando quieran decir enojado, mejor digan enojado, porque si no podrían confundir a sus oyentes. Si acertaron, los felicito. Muchas gracias por haber participado en esta emisión número 22 de Minucias del Idioma. Nos vemos en el próximo. Mientras tanto, no olviden, desconfíen de que no usa bien el idioma.